pues ahora estamos en otro evento más. Ahora estamos en la FENAL, la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato. Espero verlos pronto y espero les agrade. Bye. No está ni tantito cerca de un homenaje, es simplemente una opinión al prodigioso escritor que él fue. Es un escritor generoso y complejo. Como aproximación a la lectura no es la mejor opción. Es necesario que hayan leído antes algo de literatura menos enmarañada. Su mejor ejemplo de esto es su obra Rayuela. Es un libro insólito. Tiene dos maneras de leerse, la tradicional que va por páginas y la segunda opción, la que el mismo autor nos indica. Va brincando, empieza en la página 54 y luego te vas a la página 7 y así te va llevando. Y las dos maneras no pierde sentido. ¿Sabes? Un ser humano vomitando conejillos, ¿te imaginas? Logra este personaje vivir en un departamento con muchos de estos animales sin ser descubierto. Al abandonar este lugar lo habrán dejado hecho una filtrafa. Ahora, él es un escritor, también se le llama conejos a los textos malogrados, tirados a la basura. Son estos claros ejemplos de que el autor te da la libertad de imaginación e interpretación de sus palabras plasmadas, más de alguno no verá las narraciones como yo las interpreto. Eso me queda muy claro y no voy a discutirlo. El punto es cómo lograr de una idea que a primera parece sencilla e incluso ridícula, pero cortada consigue la atención del leyente. En otro libro, En todos los fuegos el fuego, hay un relato muy complicado de elaborar y de darle secuencia. Se llama La autopista del sur. Todos hemos vivido, o al menos escuchado, de los congestionamientos en el DF. Es un agudo problema y nada improbable de que, como en este cuento, pasen un tiempo no muy lejano en alguna capital de la orbe. En este cuento, en esta pieza literaria, llega a desesperarme en el buen sentido de la palabra, por una sencilla razón. Nadie pregunta o comenta qué ocasionó la inmovilización de los autos, y varios días que duró esa inmovilización. Me llamó la atención de cómo la relaciona a la respuesta de la gente ante una contingencia. Primero, son completos extraños. Después, hay una increíble familiaridad y camaradería. Se unen en busca de agua, alimento y necesidades básicas. Es un retrato de la sociedad
Unos son más activos que otros. No falta el que no haga nada, pero sí utiliza a sus colegas para beneficiarse. Entre los grupos que se forman hay intercambio de víveres y bienes, se envían emisarios para concertar estos cambalaches y se crea un mercado libre. Se cuidan entre ellos, mientras avanzan lentamente, de repente un carril adelanta más rápido y se preocupan porque alguien de su clan se haya quedado atrás. Al rato se emparejan y vuelve la tranquilidad a la cuadrilla. En un momento dado empieza a agilizarse el tráfico, poco a poco se van distanciando y como resultado pierden por completo el contacto. Vuelven a la vorágine, deseando llegar a su destino. Nunca se sabe qué fue lo que ocasionó este atolladero. Con esta breve explicación espero crear la curiosidad de alguno que no haya aún descubierto a este literato y se atreva a leerlo. Y por cierto, que me inviten a cebar un mate. Ahora le cedemos la palabra a nuestro amigo Rodolfo. Bueno, la dinámica de esta mesa de los nuevos recortados estuvo escribiendo historias que se conocen como el realismo mágico. Escribía sobre la realidad, pero le daba un toque de magia y por eso sus escritos a veces nos sorprenden con lo que están diciendo. Yo les voy a leer, es un texto breve sobre los juegos de Cortázar. Espero les guste. Un coco con aroma de azares. Habrás olido tal combinación y luego al cigarrillo con cierto olor a papel manchado de tinta que creció en Bélgica, Argentina y Francia. Raro, pero cierto. Para conocer a Julio Florencio Cortázar, tuve que subir a un ómnibus que me llevó por las calles de una ciudad argentina, Pacífico, al ser exacto, en donde me sentí extraño, bajo las miradas de los otros ocupantes y las indicaciones del chofer y su ayudante, murmuraciones, miradas de reojo y la amenaza de bajarme con la fuerza. Llegué finalmente a una plaza, donde encontré una casa tomada y la llave tirada en la alcantarilla. En su interior estaban las historias de Don Maraña y los relatos atrapados de su familia. No encontré a Julio. Me dijeron que visitara su tumba o leyera sus libros para conocerlo. Entonces el propio Cortázar me invitó a subir a su convertible. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que quedamos embotellados en una carretera francesa. Tantos carros como historias. Claro, aprovechó el tiempo para contarme toda una cátedra, pues siendo maestro, lo que deseaba era un par de oídos que lo escucharan. Comenzó con sus instrucciones para llorar, cantar, tener miedo, criticar pinturas, matar hormigas, subir una escalera y hasta para darle cuerda al reloj. Simple, ni más ni menos. El tráfico no se movía más que un paso o a paso de tortuga y la exposición se alargaba, muy larga. Siguieron las ocupaciones raras, muy raras, como los simulacros, la etiqueta y las relaciones, el recuperar un pelo en la cañería, atender a una tía miedosa y hasta cómo desempeñar correctamente las funciones en un velorio, pero ajeno. Luego vinieron los trabajos de oficina, con un sabor a material plástico, que por más que los masticaba, nomás no le sacaba el menor sabor agradable. El calor y las horas en espera convirtieron aquel caos en un bestiario. Mejor me enterré entre las páginas del libro y me remonté a la isla al mediodía. Una brisa salada me cruzó varias historias, como una pareja en un edificio con otra en un circo romano amenazadas por el fuego. Y otra más. Habrás escuchado que un motociclista se accidentó, pero vivió un trance como un guerrero indígena perseguido por sus enemigos. En eso estaba cuando sentí la rara presencia de las mancupias que me recorrían todo el cuerpo hasta introducirse en mi cabeza y provocarme una cefalea.
que me hizo enredar aún más las historias de cronopios y de fama, como si brincara de un capítulo a otro sobre una rayuela, y peor aún, vomitar conejos sobre una carta escrita a una señorita de París. Gracias. Parece sencillo. Muchos de ustedes podrán hacer ejercicio de agarrar una hoja en blanco, clásico eso cuando agarran que quieren escribir, coloca el papel y se comienza a escribir. ¿Pero qué escribir? ¿Te gusta la poesía, te gusta el cuento, la narrativa? ¿Quieres escribir una carta? Ustedes ya son de la nueva generación. Usan chat, usan Facebook, más Twitter, Instagram. Pero, ¿dónde quedó ese ejercicio de agarrar un papel, un lápiz o una máquina de escribir? La máquina de escribir es la que la coleta. Pero esa magia de agarrar la pluma o el lápiz en un papel y escribir, no estoy de todo seguro que haya desaparecido. Todo el mundo tenemos acceso a eso. No todo el mundo tiene acceso a Facebook. Por eso es admirable la labor de escritores como Julio Cortázar. Ahorita Rodolfo nos decía el realismo mágico que manejó. Pero ¿qué hay del erotismo en la escritura? ¿Qué es el erotismo? Voy a leer algo sobre Cortázar y al final les voy a leer algo que creo que es de lo más conocido de Cortázar, del capítulo número 7 de Rayuela. ¿Qué es la Rayuela? No. Escucha, ¿qué es la Rayuela? ¿Qué es la Rayuela? ¿Sabes? A ver allá atrás. Ajá, aquí le llamamos algo como el de leche o el avión el avión que tiran una piedrita y luego brinca un pie y después dos, es la primera. Pero no vamos a entrar en el dilema sobre por qué se llama rayuela. Lo que vamos a dejarles de tarea, y esto es para cada quien que cuando pueda vayan a su biblioteca y saquen su credencial y lean la historia. Voy a leer algo y al final les voy a leer el capítulo 7, no se preocupen, el capítulo 7 es el final de Rayuela y esto va dirigido a todos, lo vamos a leer. Créanme que yo estoy encantado con este fragmento, que es de mis preferidos y de mi experiencia. No, parece que está en un lugar común, sin embargo para mí no lo es. Permítanme un fragmento de lo que yo traigo. 30 años ya que partió Julio Cortázar, y en estos días en que otros grandes escritores han cumplido con su estancia en el mundo, recordar su obra y legado se vuelve casi obligado. En efecto, en 2014 se cumplen 3 décadas sin la presencia viva de Cortázar y 100 años de su nacimiento. Este pequeño trabajo de reflexión se incrusta en la diversidad de opiniones que llevan a cabo dentro del encuentro de letras que están aquí en la final. Para algunos críticos, como Rodrigo Presana en 2004 nos remontó a una conversación que sostuvo con Francisco Porrúa y publicado en Letras Libres en el 2004. Nos coloca en un espacio íntimo del escritor, como esas reflexiones y cuestionamientos que surgen en muchos de los lectores. Preguntas acerca de los motivos que los habían llevado a desarrollar sus obras, así como los instantes que les rodea alrededor de su máquina de escribir. Y digo máquina de escribir porque hace 30 años tuvo que Julio Cortázar había entrado en la computadora. Ese estereotipo del escritor iracundo, casi desesperado, por el parto que implica sacar lo que es contenido en la cabeza, soltando ruidosos golpes en el rodillo de una máquina de escribir, y que hoy en día nos parece sorprendente al no contar con las bondades de las actuales computadoras y sus procesadores de texto. A Cortázar le distingue no solo su estilo, sino una habilidad sorprendente para dejar cuartillas limpias, que implica un desarrollo de la idea de principio a fin, casi sin corregir desde que inserta la hoja en la máquina de escribir, al grado de que en 1983, en una entrevista para The Paris Review, afirma: esto es consecuencia de que las cosas ya han sido elaboradas en mi interior. Cuando veo mis primeras versiones de algunos escritores amigos, en las que todo está corregido, todo cambiado, todo movido, y hay flechas por todas partes. No. Mis manuscritos están muy limpios. Continúa a la vez Francisco Porrúa, editor de Rayuela y también de García Márquez en 100 años de soledad, quien confirmaba lo anterior.
decía Francisco Córdoba. Los originales de Cortázar eran de una limpieza casi preocupante. Era algo que casi intimidaba. Alguna vez lo vi en acción a la hora de escribir una carta, pero nada me hizo pensar que su actitud sería diferente a la hora de las ficciones. Inmenso como era en sus manos, sentado frente a su máquina de escribir que de pronto parecía casi una miniatura, un modelo a escala. Cortázar golpeaba las teclas con fuerza, como si diera martillazos. En realidad era como si la máquina fuera él. Arrancaba con la primera línea y no paraba hasta el final. No dudaba, no corregía, no hacía un alto para pensar en la siguiente palabra. Las letras le salían de los dedos. Se daba la impresión, la certeza de que todo lo que Cortázar escribía lo hacía para siempre. Argentino pero con nacionalidad francesa y nacido en Bélgica, nació en Bélgica Cortázar, escribió para una sociedad universal desde su calidoscopio latinoamericano. Rayuela, que se publicó en 1963, es para muchos su obra cumbre. En efecto, en el arte que sirvió para darle un cuerpo al estilo que se desarrollaba en los años 60 del siglo anterior, y pretende conseguir un mundo en diversos tratados de la realidad, como La Vuelta al Día en 80 Mundos y El Último Round. Gabriela Franca nos lleva a un instante reflexivo que habla de este vuelco. Antes de la literatura de Cortázar no existiese amalgama de rigor y gracia, reunir pasión intelectual y paciencia pura, la adecuación de audacia formal y fluidez narrativa que hoy se celebra en las ficciones del mundo chileno, como Roberto Bolaño, florecieron sin duda en la obra de Cortázar y abrieron la nueva vía para la literatura de la lengua española. Bolaño nunca dejó de reconocerlo, Cortázar es el mejor. Dice en un repaso de la gran tradición argentina, y está claro que su modernismo visceral, con un fondo romántico y surrealista, abreva ese camino en confluencia con una feliz regla abierta por Borges. A los estudiosos y críticos de la literatura reciente, cuasi contemporánea, donde movimientos artísticos están más revueltos que la receta perdida de la abuela, les toca una labor difícil para saber dónde comienza el verdadero autor y dónde se mezclan las aportaciones de otros escritores que les sembraron sus propias formas o deformaciones de la realidad, incrustadas en sus propias producciones. Hasta en sus estilos de vida llevan a muchos quienes a mantener una distancia con la sociedad que les rodea, pretendiendo detonar sentimientos. Luego, sembrarlos en el mundo a través de una labor de sus editores, a quienes mucho trabajo les queda para esa labor muy semejante a la de una sociedad de agricultores, si les es permitido verlo así, con un gran riesgo por fenómenos de ambiente que son ajenos a su voluntad. ¿Dónde está la influencia de Cortázar en la literatura del siglo XX y principios del siglo XXI? Los escritores de hoy, desde mi punto de vista, tienen una obligación con la lectura y un nodo medular en los estilos básicos de Cortázar. Ante una discusión sobre conceptos como naturalidad, realismo, imaginario fantástico, que lo pretenden apropiar gente de supuesta autoridad intelectual y los límites del lenguaje. Quien decide incursionar en la lectura como esta, la de escribir, deberá ignorar que los ojos del mundo, aunque ciegos, tienen una agudeza natural por colocar sus trabajos en un paredón y ser unos impotentes testigos de su reacción defensiva. Por supuesto, Cortázar lo sabía desde un principio, pero lo ignoró, como lo deben hacer quienes tienen una visión de sus propios instintos, las exigencias de su publicidad y sueños sin sentarse a meditar en los vacíos, la dureza de las vísceras o las virtudes de los propios lectores. A continuación, les leo y les pido que pongan mucha atención porque para quienes somos románticos, créanme que esto es de mis obras preferidas, el capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y porque un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca, y entonces jugamos al cíclope.
Nos miramos cada vez más cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua de los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y en silencio. Entonces, mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besáramos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de pecho, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.